Hola amigos de YouTube, soy el fan teórico y bienvenidos a la 24ª parte de la teoría de ¿qué hubiera pasado si un fan de High School DxD reencarnaba en Issei? Antes de comenzar no olviden de suscribirse, ya que gran parte de la gente que me ve no está suscrita y eso está fatal, así que si me estás viendo y no estás suscrito haz lo que no te cuesta nada, y apóyame con un like y comparte con tus amigos, así me ayudas y hacemos crecer este pequeño canal XD. Tampoco olviden de activar la campana para que les llegue las notificaciones de cuando subo algo, ya que YouTube no está avisando a mis subs de cuando subo video, así que recuerda activarla. Ha pasado bastante desde la última vez que hice uno de estos, y veremos si aún tengo el toque XD. Muy bien, comencemos. Habría pasado un tiempo después del Writing Game contra el equipo de Julio Gesualdo. Issei se encontraría recorriendo tierras nórdicas, mientras caminaba a un lugar específico. Hubiera sido mucho más fácil el volar o sencillamente teletransportarme, pero eso le quitaría lo divertido. Mientras caminaba, un círculo de comunicación aparecería en su oreja, y sería Reibel quien le diría que había sucedido un imprevisto y que se necesitaba de su presencia, pero él diría que estaba bastante ocupado, y que la llamará cuando pueda. Si la memoria no me falla, debe ser el asunto de las bodas con las chicas. Eso es algo que puede esperar, pero lo que sí me tiene preocupado es el asunto del abuelo, ya que no sé qué pasará cuando necesite de su ayuda, ya que Issei ya había logrado su cañón Opai gracias a su abuelo y al otro tipo, pero no sé si el alma tendrá un factor importante además de los recuerdos, ya que no tengo ninguno de ellos. Issei se quedaría pensativo un buen rato, pero después diría que no servía de nada preocuparse. Issei seguiría caminando, y finalmente llegaría a su destino. Él llegaría a una clase de fuente o manantial, y en dicho lugar se encontraría con una cabeza decapitada que lo saludaría. Saludos Sekiryutei, yo soy Mimir, es un placer conocerte en persona, a ti que eres conocido como el héroe del mundo. El placer es mutuo. No es necesario ser el más sabio de todos para saber el por qué estoy aquí, diría Issei muy tranquilamente, y Mimir con una ligera risa, diría que era bastante obvio el por qué estaba allí. Originalmente un extranjero jamás se habría acercado a este lugar, incluso con la paz y alianzas era improbable, pero al tratarse de ti, supongo que se hizo una excepción, sin embargo, un pago es necesario. Originalmente no tendría problemas en darte un ojo como lo hizo Odín, pero teniendo en cuenta de lo que está hecho mi cuerpo, temo que no podré darte una parte de él, pero ¿qué te parece si te doy algo de mi conocimiento? Mimir estaría expectante de lo que hice y le daría, y este diría que le enseñaría una de sus técnicas más útiles, la teletransportación. Mimir diría que eso sonaba interesante, así que Issei le diría el cómo hacerla, y después de un rato, Mimir estaría por realizarla. Issei diría que no se alterara si no le salía a la primera, además de que al ser solo una cabeza se le dificultaría, pero antes de poder seguir hablando Mimir desaparecería del lugar. Issei quedaría sin palabras al ver que se había ido, y en eso Mimir aparecería nuevamente, y este estaría riendo, diciendo que asustó bastante a Odín. Issei diría que estaba bastante sorprendido y algo molesto de que le haya salido a la primera, cuando a él le costó meses aprenderla. Mimir diría que lo único que necesitaría para volver a la fuente, sería alguien o algo que esté allí para teletransportarse de vuelta, y que ahora podría espiar a las diosas y valquirias y escapar instantáneamente. Vaya, al parecer este tipo es tan pervertido como el viejo de Odín, supongo que es de familia. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que Mimir en ningún momento es mencionado ni aparece en la historia, pero el agregado tampoco es que cambie toda la historia, más que nada es un agregado XD. Issei preguntaría si eso había sido suficiente, y aún riendo por lo sucedido, Mimir diría que ese era un buen pago, y que ahora puede tomar de su fuente, por lo que Issei se lo agradecería. Issei tomaría una buena cantidad de agua de la fuente, y Mimir le diría que ahora que la había bebido, su sabiduría e inteligencia estaba entre las más grandes del mundo. Ahora poseo infinito saber, vamos. Issei agradecería a Mimir por dejarlo beber, y se iría. Posteriormente, Issei estaría entrenando con Koneko, Jasper entre otros, y mientras estaban en lo suyo, el espacio comenzaría a distorsionarse, y aparecerían varias parcas, que dirían que entregarán al gato. Así que si aparecieron de todos modos, no creo que sea algo de lo que me deba sorprender. Issei rápidamente entraría en su Balance Breaker, y eliminaría a todas las parcas sin ninguna complicación.
Rayos, me olvidé de preguntarles para quién trabajaban. Más tarde, Issei junto a los demás tendrían una reunión para hablar de lo sucedido, donde se diría que se habían hecho ataques a diversos territorios del inframundo y el cielo, además de ser demonios puros no identificados como en la historia original. Mientras ellos seguían hablando, Issei hablaba en voz baja para sí mismo. Así que el huesudo logró llegar hasta Lilith y ahora está haciendo esto. Pero me pregunto si ese par también logró aparecer como en la historia original. Mientras Issei seguía en lo suyo, recibirían un mensaje de Tobio para hablar con ellos en otro lugar, y posteriormente irían al lugar que sería un bar, y al llegar verían que se encontraba Lavina Reni cantando, y Tobio haciendo de barman. Él tomaría sus bebidas, y Lavina se les acercaría para presentarse, y mostraría un cuaderno que decía Vali Lucifer, y dentro tenía varias frases que este había escrito para decirlas algún día, causando que Tobio se ría debido a que Vali estaba buscando ese cuaderno pero no lo había encontrado. Issei reiría al verlo, y después de tomarse algunas fotos con él llegaría a Cao Cao, donde igual que en la historia original, diría que las parcas del inframundo estaban actuando detrás de escena, además de haber capturado a quienes atacaban diversos territorios, que serían demonios puros sin identificar, además de ser similares a los llamados primera generación, además de detectar parcas cerca a donde dichos demonios fueron capturados. Rías diría que las parcas y esos demonios podrían estar relacionados con Hades, por lo que Tobio diría que las parcas que los atacaron y las que estaban con los demonios misteriosos no eran las mismas, además de que era la primera vez que las parcas actuaban sin que Hades les ordenara que lo hicieran. Cao Cao agregaría que Indra no planea hacer nada tras bambalinas, ya que su deseo es pelear con Shiva y ese torneo se lo permitirá, y que puede luchar contra otros dioses, además de que tiene órdenes de eliminar a cualquiera que obstaculice el torneo, y de investigar a los que sean peligrosos. Él se iría, pero antes le preguntaría a Issei sobre quién creía que ganaría entre Rías y Vali, a lo que él respondería que no lo sabía, pero que estará apoyando a su prometida. Posteriormente, Issei junto a Rías estarían con Sona, quien les diría que para averiguar el por qué las parcas atacaron a Koneko, sería útil investigar su pasado, y que para eso estaba un yokai especial que era un espejo, con el que se podía hablar con los muertos, y en este caso, el actual espejo no habría sido asesinado por la Brigada del Caos. Sona le diría a Venia que se quedara con Issei y Rías en lo que necesiten, y que la contacte si algo sucedía. Más adelante, Issei estaría entrenando junto a sus amigos en casa de Rías, y cuando estaban por descansar, nuevamente el espacio se distorsionaría, y varias parcas aparecerían. Rías preguntaría si estaban allí por órdenes de Hades, pero estas dirían que tenían órdenes de solo responder a esa pregunta, y que las órdenes eran de la parca suprema Thanatos, más no de Hades, cosa que sorprendería bastante a los demás. Aquí cabe recalcar que Issei ya sabe todo lo que pasa y lo que está detrás de estos eventos, pero se limita a seguir la línea de tiempo original sin alterar nada al menos en este punto de la historia. Las parcas dirigirían sus ataques hacia Koneko, lo que hacía que no estuvieran alerta de ataques externos, y en eso aparecería Vasco Estrada, que nada más aparecer eliminaría a la parca líder, seguido de Kron Croach que con su brazo de dragón eliminaría a muchas otras, haciendo que éstas se retiraran. Después de que las parcas se fueron, Rías le diría a Venia si podían usar su canal para comunicarse con el inframundo, a lo que ella accedería. Más tarde, ellos lograrían contactar con la parca suprema Orcus, quien Venia lo saludaría muy formalmente como padre, quien alterado por verla le hablaría adorablemente, pero ella directamente le preguntaría si sabía el por qué Thanatos los atacó, a lo que este respondería que Thanatos pertenecía a una facción llamada facción militante, que a menudo hace cosas más allá de las órdenes de Hades y que casi nunca le hace caso, y ante la pregunta de Rías si tampoco tenía claro las intenciones de Thanatos pese a ser una parca suprema, este diría que aunque entre parcas se sepa de algo, no se tiene permitido intervenir, por lo que Xenovia mencionaría el ataque de Plutón durante el disturbio de las bestias demoníacas, y este diría que el inframundo no estaba unificado completamente, y que hay una facción que obedece a Hades mientras que otra, a la cual él pertenece solo se centra en esperar y ver, cosa que molestaría a Venia porque pese a decir pertenecer a esta última, no hacía nada para evitar sus acciones, por lo que Orcus diría que a la segunda generación de Plutón.
Posteriormente, ellos irían a donde estaba el yokai espejo, y después de solicitarle su ayuda, este accedería a ayudarlos sin ningún problema, a diferencia de su sucesor en la historia original. Este estaría por invocar el alma del padre de las gato, pero mientras tenía complicaciones para invocarlo, Rias le sugeriría a Issei que invoque a su abuelo, y después de meditarlo por unos momentos accedería a hacerlo, por lo que el espejo invocaría al abuelo de Issei, teniendo una breve conversación como en la historia original, y finalmente podrían hablar con el padre de Koneko. Este diría lo mismo que en la historia original, donde diría que la investigación que hizo la casa Naverius era para hacer superdemonios artificiales a pedido de la casa Neviros, otra de las casas que servían a Lucifer como la Lucifugus, además de su nulo interés en sus hijas, y que su investigación estaba en el adorno de gato que Koneko tenía, y que los de la casa Neviros sabían de eso. La conversación con el padre de Koneko terminaría, y todos volverían a casa, y más tarde esa noche, Issei tendría una conversación con Kuroka igual a la historia original, donde ella contaría lo que sabía de sus padres, además de lo que hizo después de que sus padres murieran y lo que hizo para proteger a su hermana, pidiéndole que le permitiera vivir en paz, a lo que éste respondería que las protegería porque eran su familia. Después se encontraría con Koneko, y al igual que en la historia original, ella diría que para superar su pasado tendría que derrotar a su hermana, además de que esperará la respuesta a su petición de ser su novia cuando creciera. Llegaría el día del encuentro entre Rias y Vali, y al igual que en la historia original, varios equipos se habrían hecho para repeler el posible ataque de las parcas, mientras que el juego comenzaba. Kiba avanzaría junto a Vasco Estrada, y este fácilmente lograría derrotar a Gogma mas no eliminarlo del juego, a la vez que superaba fácilmente a Vico, y después Arturo junto a Vali aparecerían, y al igual que en la historia original, este usaría el líquido especial que le dio Rias para volver a sus años 50, potenciando mucho sus habilidades, superando a Vali sin esfuerzo, por lo que Arturo le diría que se retirara, y que él y Vico se encargarían. Las demás batallas se estarían dando, y Vali finalmente se encontraría con Rias y su peón Kron Kroach. Ambos dragones se enfrentarían, mientras que Rias junto a Jasper enfrentaban a Fenrir. Kron rápidamente atacaría a Vali, pero este se limitaría a esquivarlo para probar sus ataques, y cuando este comenzaría a atacarlo, Kron sin dificultad repelería sus ataques. Kron usaría simples habilidades de dragón, como lanzar fuego y golpes físicos, pero estos serían más que suficientes para arrinconar y darle una golpiza a Vali en su armadura plateada, por lo que recitaría su cántico para acceder a su diabolos Lucifer. Vali lo atacaría a una extrema velocidad, pero Kron lograría bloquear su ataque y golpearlo, y ante la pregunta de Vali, él diría que no podía verlo, pero usó su intuición, y después de que le preguntara a Albion sobre la diferencia entre ellos, él diría que Kron había superado a Drake y a él cuando estaban vivos. Ellos retomarían su pelea, y mientras tanto Rias y Jasper estarían peleando con Fenrir, y este aumentaría su tamaño y poder, usando un 80% de su poder total, por lo que ambos usarían una nueva técnica, en la que Jasper se convertiría en oscuridad y envolvería a Rias a modo de armadura, similar a como Issei usó sus Wyverns con ella, y su nuevo modo se llamaría Forbidden Invite Valor de Princess, modo que habría desarrollado para cuando le toque enfrentar a seres de clase dios o los dragones celestiales. Su nuevo modo haría que Fenrir estuviera en alerta, y ambos retomarían su pelea. Mientras ellos peleaban, otras luchas se estarían dando, como la de Koneko contra Kuroka, además de los que estaban tras bambalinas para detener a las parcas que aparecieron. Todos los equipos estarían enfrentando a las parcas que aparecieron por sus lados, mientras que Issei estaría esperando a Thanatos, y este finalmente aparecería. Este diría que la razón de los ataques era para evitar la fuga de información de la investigación para hacer superdemonios artificiales antes de que Hades se entere. Bueno, basta de palabrería y comencemos, decía Issei lanzándose contra Thanatos en su armadura carmesí. Issei dispararía varios disparos de dragón y los redirigiría a Thanatos cuando los esquivaba, y pese a ser superior a su versión original, habría una clara diferencia entre los poderes de estos dos.
Issei nuevamente intentaría atacarlo, pero Thanatos se movería dejando imágenes residuales por su velocidad, pero con un rápido movimiento Issei golpearía para donde se dirigía Thanatos, pero este lograría defenderse con su guadaña. Estoy sorprendido, incluso con la clara diferencia de poderes, lograste analizar y deducir mis movimientos para atacar a donde estaría. Gracias a que tomé del pozo de la sabiduría de Mimir, ahora soy mucho más sabio e inteligente, lo que me permite tener una visión mucho más aguda en las batallas, y analizar de mejor manera a mis oponentes. Thanatos se mostraría sorprendido por lo dicho por Issei, preguntando si únicamente bebió de esas aguas solo para poder ser mejor en las peleas. Si bien me sirve mucho para las peleas, esa no es la única razón por la que quise beber de esas aguas. Como te dije, ahora soy más inteligente, y con la inteligencia viene la calma, y con la calma la concentración, y esas dos últimas cosas son las que necesitaba para poder mejorar y expandirme. Aunque eso último te lo mostraré más tarde. La Parca Suprema atacaría a Issei, y este esquivaría varios de los ataques con guadaña de Thanatos, y lograría bloquear uno de ellos con su ascalón, y Thanatos diría que su poder al menos en ese estado no era suficiente para vencerlo. Tienes razón, incluso si usara mi modo sabio de los zorros no sería suficiente para derrotarte, sin embargo, no será necesario mi Diabolos Dragon para acabar contigo. Bien abuelo, prepárate, decía Issei mientras que desde una de sus joyas se escuchaba la voz de su abuelo. La cola de la armadura de Issei iría a Rosweiser, envolviendo su sopai con la cola. También se escucharía la voz de la diosa Canon Bodhisattva o como se pronuncie, que crearía una luz que impediría a Thanatos moverse, mientras que se extraía energía de la sopai de Rosweiser. Un aura rosa se manifestaría alrededor de Issei, y el número 96 aparecería en una de sus joyas, mismo número del busto de Rosweiser. Issei extendería su brazo, y en su mano se formaría una esfera de energía que rotaba constantemente, creada a partir de la energía que se extraía de la albina. Una esfera de energía que rota, si saben qué técnica puede ser ya saben, pausen el video y pongan en los comentarios lo que crean que sea XD. La esfera de energía comenzaría a crecer, mientras que Issei decía algo apenado. Siento que he profanado la técnica creada por el cuarto Hokage, ya que esto dejó de ser un Rasengan, para convertirse en un Niurengan. Por si alguno no lo sabe, en la historia original Issei al no haber podido derrotar a Thanatos, por haberle sellado sus cañones y perder su estado Diabolos, su abuelo estaría haciendo lo mismo que se está haciendo aquí, solo que usarían un cañón de energía llamado cañón de neutrones, cañón que es más poderoso mientras mayor sea el busto de la mujer, y se llama Niuya que es una forma de pronunciar pechos en japonés. La luz creada por Canon se haría mucho más intensa cegando por completo a Thanatos, y cuando recuperó la vista, Issei no estaba por ningún lado, pero escucharía algo en el cielo, y cuando alzó la mirada vería a un gran número de Isseis en su modo sabio de los zorros, y cada uno tenía una gran esfera de energía en la mano, mientras que decía que a eso se refería con mejorar y expandirse. Senpo, Chodaman Yusen Tarengan. Thanatos se intentaría mover para evitar su ataque, pero una mano salió del suelo sujetándolo fuertemente, a la vez que una potente descarga eléctrica potenciada con Senjutsu recorrería su cuerpo inmovilizándolo unos segundos, pero sería lo suficiente para que no pudiera esquivar el ataque de Issei. Una lluvia de Rasengans que se habían convertido en Niurengans caerían sobre Thanatos, causando una gran explosión rosa que estremecería toda el área. El humo se disiparía, y se vería a un Thanatos en el piso completamente derrotado, y este elogiaría a Issei, diciendo que no sabía que la multiplicación estaba entre sus técnicas. Te sorprendería saber que los clones de sombra apenas los logré dominar hace unos días, y todos los que viste son todos los que pude hacer en tan poco tiempo. Thanatos reiría por lo dicho por Issei, y terminaría inconsciente. Más tarde, Issei gracias a una nueva habilidad que le había dado su abuelo podría usar las opais para comunicarse con otras, y usaría las de Yasaka en este caso, y al igual que en la historia original, les diría a las hermanas gato que estaban a salvo, a la vez que les pedía que ambas fueran sus prometidas, y las dos aceptarían. De aquí todo pasaría como en la historia original, donde el abuelo de Issei se iría de vuelta al otro mundo, y con Eco lograría manifestar una tercera cola, logrando superar a su hermana y derrotarla, a la vez que las demás peleas seguían.
Rías estaría alcanzando su límite, y después de que Valerie fuera eliminada en un instante por Fenrir junto a Gog Magog, llegaría Vasco Estrada para ayudarla, pero ella se separaría de Jasper, quien le diría que debían retirarse, y después de unos momentos de pensarlo Rías declararía su derrota, dando la victoria al equipo de Vali. Más tarde, todos irían a ver a Rías, quien estaría apenada porque la vieron perder, y al igual que en la historia original, Koneko diría que quería cambiar su nombre a Shirone, y le daría un beso a Issei. Posteriormente, Issei sería llamado por Azazel junto a los demás, y al igual que en la historia original, les darían Issei la Ascalon 2, a Xenovia la vaina de Durandal, y a Rosweiser la varita Mistiltein, y como en la historia original, debido a Kiba irían a ver el encuentro del príncipe de los Asuras, donde habría sido ampliamente superado y derrotado por dos personas, una mujer de cabello verde y un hombre de cabello rojizo. Así que al final sí lograron crearlos. Esto se acaba de poner más interesante. De aquí todo pasaría como en la historia original, donde se encontrarían con esas dos personas, quienes tendrían un aura intensa, y se presentarían como Berrin y Valverid, ambos superdemonios. Valverid diría que su pelea contra un dios no fue mucho, preguntándole si los dragones celestiales serían un verdadero desafío, a lo que Issei diría que solo había una manera de averiguarlo. Posteriormente, Issei estaría pescando con Azazel, y ambos hablarían de lo sucedido. Parece que todo salió bien después de todo, si bien hubieron algunos cambios, la línea general se mantiene. Oí que a Rosweiser le llegó la solicitud, eso fue bastante divertido, pero centrándonos en lo que nos compete. Dijiste que originalmente se pedía que quedaras junto a Vali entre los 4 mejores del torneo, pero debido a que fuiste tú el que acabó con el Trihexa no hay quien se oponga. Aunque les duela, no pueden objetar nada en contra de aquel que acabó con la bestia del apocalipsis, aunque a Vali sí le piden quedar entre los 4 mejores. Por lo pronto, todo está saliendo sin complicaciones mayores, aunque esos dos demonios pueden que sean un problema. Solo espero poder lidiar con ellos como espero hacerlo, pero primero lo primero, mi batalla contra el dios Vidar es lo único en mi cabeza. Además, después de él está, ella. Y bien chicos, hasta aquí llega esta parte, si les gustó no olviden de darle pulgar arriba y de suscribirse para más. Ahora vamos con los saludos, ya saben cómo funcionan, así que los saludos de esta ocasión son para, Valon97, Laureano Cardoso, Hombre Sin Vida, y Sdefalch. Y bien chicos, espero que el video les haya gustado. Yo soy el Fan Teórico, y hasta la próxima.